A 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires está situada la villa de Luján. En 1630 no había en aquel paraje ningún rastro de población y solo era frecuentado por las caravanas de carretas y los grupos de mulas tucumanas que bajaban y subían del puerto de Buenos Aires. Sucedió entonces que un hacendado portugués, dueño de una estancia que vivía en Santiago del Estero, le pidió a un amigo marino que le traiga una imagen de terracota de la Concepción de María Santísima. El marino, que vivía en Pernambuco, Brasil, trajo 2 imágenes de la Virgen en cajas, custodiadas en todo su viaje por un negrito. Una representaba a María en su Inmaculada Concepción y la otra tenía en sus brazos al niñito Jesús. Al llegar al puerto de Buenos Aires, fueron subidas a una carreta, emprendiendo viaje hacia el norte, pero a orillas del río de Luján, en terrenos de la estancia de un lugareño llamado Rosendo, los bueyes no se movieron más pese a la continua insistencia de los conductores. Ante el desconcierto de aquellos hombres que decidieron mirar la carga, vieron los 2 cajones y se decidieron a sacar uno de ellos, pero la carreta aún así no se movía. Volviendo a poner el cajón y sacando el otro, los bueyes arrancaron sin dificultad. Fue entonces que los arrieros decidieron abrir el cajón que habían bajado y descubrieron una hermosa imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Los hombres se arrodillaron ante la imagen e interpretando el deseo de la Virgen de querer quedarse en ese lugar, la llevaron hasta la estancia de don Rosendo, donde se levantó un humilde altar. A mediados de 1633 se construyó una capilla y numerosos peregrinos comenzaron a visitarla. Era un rancho que don Rosendo ofreció y en él puso de guardián al negrito llamado Manuel, que era el que acompañó a la madre en todo su viaje y tuvo la tarea de custodiar que la lámpara ardiera continuamente. Este encargo fue realizado por él por más de 50 años y al morir fue enterrado en la capilla junto al altar de su señora ama, como él la llamaba. A partir de ese momento las peregrinaciones fueron en aumento y esto motivó que el templo fuera modificado en varias oportunidades. Luján fue el paso obligado de los ejércitos que salían o llegaban a Buenos Aires. Hombres como Manuel Belgrano, San Martín, Dorrego, Cornelio Saavedra, entre otros, no dejaban de visitar el santuario. En el año 1872 se hizo cargo del templo un grupo de padres franceses, entre ellos José María Salver, quien 3 años después, al querer rescatar cautivos en territorio del cacique Namuncurá, cae prisionero y es condenado a morir. En esas circunstancias, Salver promete a la Virgen levantar un templo digno de ella si sobrevivía. Sus ruegos fueron escuchados y después de un tiempo regresa sano y salvo. A pesar de que su proyecto fuera cuestionado como ambicioso por parte de sus colegas,
fue iniciado en el año 1890, mientras el país sufría una difícil crisis económica y con el actual gobierno anticlerical que no lo ayudaba. Salver muere en 1899, sin haber logrado terminar el templo, pero la obra ya estaba bastante adelantada y se pudo inaugurar en 1910. Desde entonces, Luján ha sido meta de innumerables peregrinaciones y lugar de encuentro de millones de fieles de todo el país y el mundo. La experiencia de fe que se vive en el santuario de Nuestra Señora de Luján puede resumirse con una imagen: la mirada. Mirar a María, dejarnos mirar por ella. En ese intercambio de miradas se traza la relación más profunda de la Madre con su pueblo amado. En ese dejarnos mirar por ella se esconde el misterio de su predilección por este pueblo argentino, al querer quedarse con nosotros desde hace ya casi 400 años. El poder mirarla a ella invita a cada peregrino a dejar su corazón en sus manos, a sentirse impulsado y fortalecidos por quien sabemos nos ama y siempre nos espera. Chacarera de la Virgen misionera y peregrina.